Hola a todos, bienvenidos al canal. Estamos retomando este canal después de mucho tiempo. Gracias a Dios podemos volver a grabar los videos. Y el día de hoy vamos a desmontar esta falsa enseñanza que se ha propagado en muchas iglesias y hay muchos falsos maestros que enseñan esto. Y es muy importante desmontar, refutar y destruir esta herejía. Así que lo que vamos a hablar hoy es cuando un cristiano enseña que él ya no peca, que él después de ser salvo, después de haber conocido la verdad y aceptado al Señor Jesús, él ya no comete pecado, ¿no? Hay muchos que afirman esto, muchos pastores, supuestos pastores afirman esto, y esto es una mentira, es una doctrina que contradice las escrituras y esta gente está engañando a muchas personas. Entonces vamos a destruir esto con un par de versos que no son muchos, pero no es necesario tener muchos versículos para destruir esta doctrina herética. Así que vamos a Primera de Juan 1 del 8 al 10, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo ven muy claro. Nosotros no podemos andar diciendo que no cometemos pecado, porque la realidad es que somos pecadores y vamos a pecar hasta el día de la redención, hasta el día que Jesucristo nos libere de este cuerpo de pecado. Lo que esa gente no entiende es que Jesús nos da su Espíritu Santo cuando creemos por fe en el Evangelio. Tenemos un nuevo nacimiento que es espiritual, pero nuestra carne sigue ahí, nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí y debemos luchar en contra de los deseos de la carne, como dice Pablo. Esta gente afirma que ellos no pecan ni de pensamiento, lo cual es una total mentira. Como lo dice Primera de Juan, esta gente no tiene la verdad. Esta gente se engaña a sí misma, ¿no? No tiene humildad, no tiene la humildad para reconocer que son pecadores y que vamos a seguir siendo pecadores hasta el día que seamos transformados. Y muchos religiosos me dirán que yo estoy incitando a pecar, estoy diciendo que tenemos que pecar y no es así. Yo estoy diciendo la verdad. La verdad es que el pecado no es solo la acción que tú cometes, ¿no? Sino es el pensamiento. El Señor Jesucristo dijo: el que mira a una mujer con lujuria ya adulteró con ella en su corazón. El que tiene enojo contra alguien ya ha cometido asesinato en su corazón. Así que no es solo cometer el pecado, hacer la acción, sino también pensarlo. Y todos los días tenemos malos pensamientos. El que diga que no, realmente yo le exhorto a que tenga más humildad de aceptar nuestra naturaleza pecaminosa y que pida perdón a Dios por sus pecados todos los días, como enseña la palabra. Porque si nosotros pudiéramos dejar de pecar por nuestras propias fuerzas, entonces ¿para qué murió Cristo por nosotros? Porque Cristo tenía que... Dios requiere perfección y nadie es perfecto en esta tierra. Nadie... Ciertamente no hay hombre que no peque, como lo dice Eclesiastés 7, versículo 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos hoy en día mucha gente que afirma no pecar, ¿no? Afirma que ellos no tienen pecado. Incluso los mismos ateos dicen que ellos nunca han pecado. Pero lo más impresionante es cristianos que aceptar tu pecado, aceptar que eres pecador es fundamental, es lo básico del cristianismo. Pero yo lo único que pienso es que esta gente tiene el espíritu de los fariseos, que ellos enseñaban que ellos no pecaban, que eran prácticamente perfectos. Y eso es la única explicación, ¿no?
porque no hay humildad para reconocer. Y es increíble que la gente afirme esto. Vamos a leer 1 Juan 2, versículo 1. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Lo ven? El mismo apóstol Juan está exhortando a que no pequéis. Existe la posibilidad de pecar, no debemos hacerlo, pero existe la posibilidad de pecar. Por eso los apóstoles exhortan tanto a los creyentes, a los cristianos, a nuestros hermanos, que no pequen. Y si alguien pecó, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Juan 8. Aquí vamos a leer la historia que yo creo que muchos conocen, que dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Yo creo que esta gente que se hace llamar, que no tienen pecado, ¿no? que ahora no pecan, que son perfectos, yo creo que esta gente son como los fariseos, y si le traen la mujer hoy en día, la mujer adúltera, ellos tirarían la primera piedra sin pensarlo. Parece que por su manera de hablar y su manera de afirmar tal cosa, serían capaces de hacer esto. Y se ve mucho este tipo de comportamiento, ¿no?, en estas personas. Pero vamos a seguir refutando esta enseñanza falsa. Así que vamos a leer Efesios 4, verso 30. Ya dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis significa entristecer. Entonces dice: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo, y no perdemos el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Muchos de los que afirman que no pecan son gente que piensa que la salvación se pierde, ¿no? Ellos creen que pierdes el Espíritu Santo y lo tienes que volver a pedir, lo pierdes, lo tienes que volver a pedir, y así día a día haciendo eso, lo cual es una herejía, contradice la Escritura. La Escritura enseña que el Espíritu Santo está sellado en nosotros, sellado, nada puede sacarlo. Esta gente piensa que si comete un pecado ya perdió el Espíritu Santo, pero lamentablemente creen esto porque no estudian la Biblia y no estudian las dispensaciones. No saben que estamos en la dispensación de la gracia, y en la dispensación de la gracia no hay ni un solo verso de algún cristiano salvo que haya perdido el Espíritu Santo, y vamos a demostrarlo ahora. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, del verso 19 al 21. Aquí Pablo está hablando a cristianos salvos, Dice: ¿pensáis aún no que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Lo ven? Aquí Pablo les dice muy amados. Les está llamando, está hablando obviamente a los cristianos. Esta carta es a los cristianos de la iglesia de Corinto, y
Como pueden ver, esta gente estaba cometiendo pecados, estaba incluso mucha gente en fornicación, en inmundicia, y Pablo les sigue llamando muy amados, ¿ok? Siguen siendo tratados como hermanos, pero esta gente estaba viviendo en la carne y no estaba viviendo en el espíritu, ¿ok? Aquí esto demuestra que un cristiano sí puede caer en estos pecados, no debe hacerlo de ninguna manera, pero tenemos muchos casos de cristianos que vivían en pecados y cometían pecados terribles, pecados que ni siquiera los paganos lo cometían, pero seguían siendo salvos y seguían siendo llamados hermanos. Aquí Pablo los llama muy amados porque la salvación no depende de lo que tú hagas, no depende de los pecados que cometas. La salvación es algo que Jesucristo nos da por gracia a través de la fe y no depende de nuestras obras. Eso queda muy claro en la Escritura. Los que no creen esto son los que enseñan que la salvación se pierde y que tenemos que obrar para la salvación. Esa es una doctrina hereje y es importante destruirla, es importante refutarla, porque mucha gente se la cree y no está entendiendo el verdadero evangelio a través de la fe, está confiando en sus obras y eso es lo que quiere el enemigo, que tú pienses que tus obras son necesarias y que no aceptes realmente que solo Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley perfectamente y tus obras no sirven de nada y que la salvación no depende de que si pecas o no pecas o de lo que tú hagas, sino de lo que hizo Jesús por ti. Así que vamos a dar la prueba más fuerte para destruir esta herejía y lo que van a ver les va a impactar y esto va a evidenciar que un cristiano sí puede pecar, puede cometer pecados. Hay una diferencia entre poder y deber. Un cristiano debe pecar, no debe pecar. Nosotros tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que crucificar los deseos carnales, luchar día a día en contra de la carne y sus deseos que van en contra del espíritu. Pero la posibilidad de pecar sigue existiendo. ¿Okay? Si decimos que no existe esa posibilidad, somos muy ingenuos y no estamos creyendo realmente lo que dice la palabra. Así que vamos a demostrar que un cristiano sí existe la posibilidad de que haya cometido un pecado y un pecado horrible, un pecado totalmente asqueroso. Así que vamos a 1 Corintios 5, que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Lo ven? O sea, estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esto es asqueroso. ¿Okay? Sigamos leyendo. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, entonces este individuo fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Okay? Pablo lo entregó para que Satanás haga lo que quiera con su carne, para que destruya su carne por el pecado tan terrible que había cometido. Pero el espíritu seguía siendo salvo. ¿Okay? Satanás, cuando tú cometes un pecado, tu cuerpo puede ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Vas a pagar las consecuencias en tu carne, ya sea con una enfermedad, ya sea con alguna dolencia. La verdad que yo no sé quién quisiera que Satanás esté a cargo de su cuerpo o que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Okay? Pero como vemos, este individuo no perdió su salvación, fue salvo, porque su espíritu dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto demuestra que la salvación no se pierde, que este verso es el más importante para la seguridad eterna. Este individuo era un cristiano salvo, su carne fue la que sufrió las consecuencias, pero no perdió su salvación. Así que vamos a estar hablando sobre la seguridad eterna en próximos videos. Pero con esto creo que ha quedado claro que
nosotros no perdemos la salvación por pecar y que realmente todos somos pecadores. Tenemos que reconocer eso, ser humildes y reconocer, porque si no reconocemos esto no estamos en la verdad de las escrituras y no estamos entendiendo el evangelio de la gracia de Dios y en la dispensación en la que nos encontramos. Porque mucha gente va a usar versículos que no aplican a nosotros, quizás versículos que son del antiguo pacto o de la dispensación de los fin de los tiempos, pero en las epístolas de Pablo, que es la doctrina cristiana de hoy en día, no vas a encontrar ni un solo verso de un cristiano que pierda su salvación. ¿Ok? Eso es todo para hoy. Espero que haya quedado claro y dejen de creer este engaño que muchos pastores y muchos supuestos líderes religiosos, muchos maestros enseñan. Pero la escritura es clara y debemos creer siempre en la Biblia y no en las personas. La palabra de Dios tiene que ser nuestra final autoridad siempre. Así que nada, un saludo a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.